Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, y vamos a conversar con un par de amigos que están por acá para hablar de acceso a la información pública en las Américas. Pero dice un mensaje por aquí en el 8588-2912, 5 pesos de injuria y 5 pesos de calumnia. Eso es pura payasada después de haberle demolido una gran inversión a Milton Arcia. A la hora de los impuestos del pueblo tendrán que indemnizar a este empresario. Dice por acá otro mensaje, es una pena, pobre Arcia, le doblaron el brazo con el régimen que está impuesto para los que hablan mal del gobierno de Daniel Ortega. Uno más que ha sido domado, dice este mensaje. Y es lo que dicen ustedes, amigos televidentes y oyentes que nos están viendo y escuchando a través del canal de Noticias de Nicaragua y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Nos acompañan acá en estudio Carlos Pimentel, él es de República Dominicana, y también está con nosotros Ezequiel Santagada, de Paraguay. Ambos van a participar hoy en un panel que se llama Avances y Desafíos en el Acceso a la Información Pública de las Américas. Bienvenidos a Café con Voz. Ambos los invité porque me parece importante medir o saber más o menos por dónde anda el tema del acceso a la información pública. Hay países que tienen leyes, ¿verdad?, pero que las implementan a medias, a un cuarto, a veces todas, que es lo indicado, y hay otros que las tienen y no las implementan de todo, y hay otros que no las tienen. ¿Cómo andamos a nivel regional? Antes que nada, ¿cómo les gusta el café? A punto. Carlos, calientico. Ya vamos a servirles un poquito por acá. A nosotros nos gusta con vos, por eso los invitamos para que vinieran acá. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Cómo anda el tema de el acceso a la información pública en las Américas? ¿Qué visión tienen desde República Dominicana y desde diferentes foros que se reúnen para hablar de este tema? Como no, muchas gracias por la oportunidad de compartir un tema tan importante y tan trascendente para toda la región. Y precisamente la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y Acceso a Información se reúne esta semana aquí en Nicaragua para poder evaluar cuál es el estado, el nivel de avance, de implementación de las leyes de acceso a información y el avance del derecho como tal. En ese sentido, vamos a estar durante estos días valorando qué está sucediendo en la región de las Américas con relación al derecho a la información. Si bien es cierto que muchos de nuestros países hemos avanzado en la adopción de leyes que regulan el derecho a la información, parece ser que el gran desafío es cómo estas leyes no se quedan siendo letra muerta, cómo estas normativas no se quedan siendo simples ejercicios caligráficos, y de ahí la necesidad de que las mismas se implementen, de que las mismas se apliquen. No es posible que una ley se aplique un chin o que se aplique a media, porque si se aplica un chin o se aplica a media, quiere decir que no se está cumpliendo. Las leyes están hechas para cumplirse, para aplicarse y para garantizar ese derecho. Un derecho que es fundamental porque no se puede hablar de soberanía popular en ningún país, no se puede hablar de participación de la ciudadanía si no se garantiza precisamente el acceso a información. El acceso a información es fundamental como garante de otros derechos, y además, si queremos hablar y promover la participación de la ciudadanía en la gestión pública, pues es necesario que esa participación sea de calidad, que esa participación sea consciente y que esa participación sea informada, y sobre todo con información de calidad, adecuada, oportuna, accesible, que permita ese diálogo Estado-sociedad sobre la base de datos, de información que permita tener un diálogo más fluido. Si esto no sucede, lamentablemente existe una obstrucción a la participación, y por ende son los retos de nuestras democracias promover mayor participación de la ciudadanía. Ezequiel, partiendo de esas bases que menciona Carlos, ¿cómo andamos? O sea, a nivel de las Américas, ¿cómo andamos? Si esa es la base por medio de la cual tenemos que sacar la medida, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Bueno, la mayoría de los países de las Américas cuentan con leyes de acceso a la información. La más reciente es la de mi país, Paraguay, que es la número 100 en el mundo. Todavía están faltando leyes de acceso a la información en Argentina, en Bolivia, en Venezuela y Costa Rica. Son 4 países. 4 países, o sea, los de América continental, digamos. Bueno, ha habido muchos avances luego de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006,
en el caso Club Reyes versus Chile, donde se reconoció que el derecho de acceso a la información es un derecho humano, ha habido un avance fenomenal. 2 años después, por encargo de la Asamblea General, el Comité Jurídico Interamericano presentó los principios sobre acceso a la información pública. Sobre esos principios luego se hizo una ley modelo interamericana que fue aprobada en la Asamblea General de Lima en el año 2010, y es sobre ese modelo donde están concentrados los estándares y las buenas prácticas en materia de acceso a la información que se están construyendo las nuevas leyes. Ya tenemos esto, por ejemplo, en Brasil. Brasil tiene una ley que ya está basada en los estándares interamericanos. Lo mismo la ley de Paraguay. Es una ley basada en esas buenas prácticas internacionales. La discusión que se está teniendo en la Argentina es en base a la ley modelo, que, a ver, no es una receta, sino simplemente es una guía de buenas prácticas que permite que cada país la adapte a su situación. La Alianza Regional tuvo un rol fundamental porque fue una de las organizaciones, sobre todo la principal red que colaboró en el diseño de esta ley, y es la herramienta, digamos, que nos da el sistema interamericano de protección de derechos humanos para poder hacer efectivo este derecho. ¿Qué tanto se cumplen las leyes que están, en los países que están ya aprobadas? ¿Qué tanto se cumplen las leyes? ¿Los gobiernos están abiertos a ser fiscalizados por los ciudadanos, cualquiera? Porque a veces las leyes de acceso a la información pública se tiene el problema que cree que son leyes para periodistas y son leyes para los ciudadanos, para que el ciudadano reclame, por ejemplo, saber cuánto le costó una calle que se está haciendo enfrente de su casa, por ejemplo. Pero ¿cuánto se cumplen las leyes? Están las leyes ahí, pero a veces están, como que dicen, como papel mojado. Ciertamente en algunos de nuestros países, como es el caso de la República Dominicana, que puedo hablar con mucha propiedad, pues vamos a tener funcionarios que presentan resistencia, obstáculo a que la ciudadanía pueda acceder a las informaciones que ellos generan, que ellos guardan y que debe estar a disposición de consulta y consumo de la ciudadanía. A mí me parece que lo importante de las leyes de acceso a información es precisamente generar ese nivel de empoderamiento de la ciudadanía que pueda conocer y ejercitar ese derecho, que permita aumentar la demanda y que la oferta, o sea, las instituciones que administran fondos públicos, puedan colocarse a la altura de poner información a disposición de la ciudadanía. Es un cambio de cultura, es un cambio de paradigma, es un cambio de régimen autoritarios, oscuro, a niveles de implementación de principios de los estados donde el sujeto protagónico precisamente es el ciudadano. Las leyes de acceso a información buscan operativizar un derecho viejo, que es ese derecho de acceder a las informaciones y sobre todo colocando a la ciudadanía en la posibilidad de participar. Es pasar de esa democracia electoral, de esa democracia restringida, a una democracia de participación, y que esa democracia de participación de la ciudadanía pueda conducir a democratizar la democracia. Porque ciertamente nuestra democracia debe ser democratizada. No es suficiente procesos electorales. La democracia tiene que conducir a garantizar calidad de vida de la gente. Y para garantizar calidad de vida de la gente, el pueblo tiene que participar. Y no hay forma de participar si no se tiene acceso a información. Para tener un diálogo constructivo, ¿por qué no saber cómo se está invirtiendo el presupuesto? ¿Cuál es la nómina pública de una institución? A esta altura, eso no puede ser un secreto. ¿Cuál es la documentación que se genera en los procesos de compras y contrataciones? Esa información es pública. Me parece que este proceso en todas las Américas de promover leyes de acceso a información, de empoderar a la ciudadanía de este derecho, no tiene vuelta atrás. O sea, esto va hacia adelante y cada vez hay mucho más intención, mucho más empuje desde la ciudadanía para que esto sea así. Y tenemos que seguir colaborando en esa dirección, y por eso todo el apoyo que venimos dando desde la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y Acceso a Información. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, ¿cuánto se interesan los ciudadanos por implementar esta ley en sus países? Pero además de eso, en un rango de 0 a 10, ¿dónde anda el continente americano en porcentajes de 0 a 10 en el cumplimiento de las leyes? Y otros temas que están relacionados con el tema de acceso a la información pública. Ustedes pueden mandar su mensaje o pueden llamar al estudio para participar, 2270-9887, y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Ya volvemos. Disfrutar.
Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes, conversando hoy con Carlos Pimentel de República Dominicana y Ezequiel Santagada, que es paraguayo. Ambos están en Nicaragua para participar en el panel Avances y Desafíos en el Acceso a la Información Pública en las Américas. Estamos analizando cómo anda el tema a nivel regional. Les preguntaba antes de la pausa, del 0 al 10, ¿cómo andamos? Si hacemos un promedio de cumplimiento de las leyes en los países que ya la aprobaron. Bueno, sí hay que destacar que el continente americano en general es el que está a la vanguardia en el mundo en materia de acceso a la información pública. Eso es un punto importante. Creo que es clave, porque la jurisprudencia que está saliendo de nuestros tribunales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de referencia en este momento en Europa. Por ejemplo, hace poco tiempo el Superior Tribunal Español impuso una multa a una organización que promueve el acceso a la información en España de 3.000 euros por ser reiterativos en eso. Algo similar ha hecho un tribunal alemán la semana pasada. Eso sería impensable, o por lo menos se sabría que un caso así en América llegaría rápidamente a los tribunales y sería resuelto favorablemente al peticionante. Nosotros tenemos muy buenos estándares en líneas generales. Por supuesto, cada país tendrá sus puntos sus altos y sus bajos. Sus altos y sus bajos, pero ocurre. Y yo creo que sí hay una conciencia ciudadana muy importante en materia de acceso a la información, y quiero poner muy brevemente el ejemplo de mi país. Nosotros empezamos como organizaciones a litigar en el año 2007 pidiendo algo tan sencillo como el salario de los funcionarios. Queríamos saber cuánto ganaban. Eso fue negado sistemáticamente, se llegó a la Corte Suprema, la Alianza se presentó en un escrito que se llama Amigos del Tribunal o Amicus Curiae, y eso quedó listo para tener sentencia en el año 2010. Pero en 2013 la Corte incorporó la doctrina del sistema interamericano, hizo pública esa información, y aparte, no solamente eso, la Corte dijo, bueno, yo resuelvo este caso, e inmediatamente ordenó que se publicaran los salarios de todos los funcionarios del Poder Judicial. Eso llevó a un proceso de imitación a todo el Estado, y estaban publicados todos los salarios. Pero ¿qué se hacía con eso? Uno de los principales diarios del país juntó toda esa información y le pidió a la ciudadanía, ayúdennos a encontrar casos de corrupción. Y así se encontraron casos. En Paraguay está prohibido tener más de un cargo público, excepto médicos y docentes que pueden tener hasta 2. Bueno, había sido que la hija de una diputada tenía 5 cargos. 5 cargos. Por supuesto, esto generó un proceso penal y algo increíble en Paraguay. Esta chica fue condenada, no está en prisión, pero está devolviendo más de $100.000 que había cobrado en forma irregular del erario público. Tenemos un diputado que también está procesado por mal uso de dinero, otro senador que está en la misma, a punto de tener juicio oral. Y eso generó un clima que se llamó en Paraguay la primavera de la transparencia. Eso nos permitió tener una ley. Y hoy la clave, y es lo que estamos hablando con Carlos, es, bueno, cómo, aparte de ese hecho anecdótico, pero aprovechando esa buena onda que existe, ¿cómo hacemos para que esto mejore la calidad de vida de las personas? Supongo que cuando publicaron los salarios todo el mundo se quedó así como, wow, no sabemos que ganaba tanto. Así mismo. Así mismo. Porque si hay una cosa que quieren guardar con mucho celo los funcionarios públicos es cuánto ganan, cuánto devengan de los impuestos que nosotros estamos reportando. Pero siempre. No hay forma ya de que esta información no sea pública. Es una información básica. Es una información que no debemos ni solicitarla. Tiene que estar a disposición en todos los portales. Que permita ese análisis para que la ciudadanía pueda identificar distorsiones y desigualdades a nivel salarial, porque en la administración pública regularmente tenemos una cantidad importante de servidores públicos con salarios muy bajos, pero otros, una minoría con salarios que verdaderamente no existe la forma de justificar. De ahí la importancia de promover el acceso a información, que todos y todas nos convirtamos en vigilantes de los fondos públicos que son nuestros, que a nosotros que nos pertenece. No es únicamente una tarea de los periodistas. Pero los ciudadanos se interesan realmente en esto, o les suena lejano, o les suena que es periodístico, es lo que estás diciendo vos en este momento. Sí, pienso que en los últimos años más ciudadanos se interesan por estos temas. Hace falta, y es una de las tareas que estamos impulsando desde la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y Acceso a Información Pública, precisamente ese empoderamiento de la ciudadanía, que la ciudadanía conozca esta herramienta, que conozca su derecho, que lo exija, que lo demande, que sirve para promover mayores niveles de transparencia, pero sirve también para exigir otros derechos. Entonces de ahí la importancia de el uso de esta herramienta. Y
pienso al mismo tiempo que ningún estado de la región se va a abrir por sí solo. De ahí la necesidad de aumentar la demanda, de que todos y todos empecemos a demandar información. Pero tenemos más o menos visto cuáles son los estados que respetan la ley y dicen, bueno, mira, por ejemplo, el gobierno de Paraguay, o el gobierno de Dominicana, o el gobierno de Colombia, el de Nicaragua, vamos a hablar de Nicaragua particularmente, pero tenemos así más o menos medidos cuáles son los gobiernos que son respetuosos de la ley, que sin ningún problema, aquí está la información, llévesela, sí. No hay nada que ocultar. Bueno, hay algunos rangos, algunos rankings que permite decir dónde anda mayor nivel de... ¿Por dónde andamos? Bueno, el caso de México yo creo que es un caso interesante, fue de los primeros países de la región que adoptó una normativa y sobre todo lo importante de México es que inmediatamente se promulga la ley, contiene la figura del órgano garante, el órgano rector. Y tener un órgano rector fuerte, con independencia, con autonomía, es fundamental para garantizar el acceso a información. Los países donde existe órgano rector y este órgano es débil o este órgano ha sido cooptado por la clase política, regularmente... Disfruta de Café con Vos. Uno. Problema técnico. Tuvimos un problema técnico, pero ya estamos de nuevo al aire. Les pedimos disculpas. Estamos conversando con un par de amigos. Estamos con Ezequiel Santagada, paraguayo, que está acá en Nicaragua junto a Carlos Pimentel y otros amigos de diversos países del continente. Carlos es de República Dominicana y van a participar en el panel Avances y Desafíos en el Acceso a la Información Pública. Decía que donde no hay un regulador, claro, el regulador es débil, entonces la ley se aplica. Es mucho más difícil, porque de ahí la importancia de tener un órgano rector con autonomía, con independencia y que no tenga injerencia política partidaria. Entonces de ahí la importancia de velar de que estos órganos puedan ser fuertes para garantizar ese derecho y para tratar de impedir los obstáculos, la resistencia que algunos funcionarios públicos puedan presentar ante este derecho de los ciudadanos. Tenemos un mensaje por acá que dice: en nuestro país, Nicaragua, al tener leyes sin reglamentos, sin procedimientos y sin financiamiento, se cumplen discrecionalmente. Solamente los allegados al gobierno de políticos de turno. E imagino que pasa lo mismo en el resto de países. ¿Es así? Sí, me parece que muchos países de la región tienen características similares. No obstante, también entiendo que en muchos de nuestros países tenemos organizaciones, ciudadanos que utilizan el derecho, que demandan, no obstante la resistencia que puedan encontrar, pero ejercitan el derecho. Y de ahí la importancia de generar olas de pedidos y de demanda de información hasta abrir la administración pública. Es un gran reto, no es una tarea fácil, es sustituir esa cultura del oscuro por una cultura de la transparencia, y en eso andamos en distintos países de la región. Ustedes que están acá por Nicaragua, supongo que en Nicaragua conocen el caso. ¿Cuál es? Tenemos una ley de acceso a la información pública promulgada incluso por el presidente Daniel Ortega desde el año 2007, pero un informe, por ejemplo, del Centro de Investigaciones de la Comunicación y otros organismos que han dado seguimiento, señalan que la ley es irrespetada en su totalidad. Es decir, se reciben las solicitudes de los periodistas, sobre todo, para obtener determinada información, y a veces no sea ni siquiera por notificada a la institución. O sea, ni siquiera te responden que la recibimos y vamos a darle trámite, y apuestan a que se te va a olvidar o que vos mismo vas a desistir de estar pidiendo una información que le corresponde al periodista, pues en un trabajo periodístico, conocer, profundizar, o a un ciudadano que quiere saber, esta cera dice que cuesta 10 millones de pesos, pero yo creo que cuesta 5, que cuesta 2, pues me gustaría saber. Es decir, este tipo de actitudes de recibo la solicitud,
la tengo y bueno, me queda a mi discreción responderte o no te respondo y qué me importa. Eso, ¿cuánto afecta el ejercicio de la información pública, tanto para los ciudadanos como para los periodistas, que somos los que estamos ahí, como decimos en buen latino, jodiendo para que nos den información? Carlos, Ezequiel. No sé, Ezequiel. Bueno, esto ocurre... ¿El caso de Nicaragua se replica muchas veces? No, en todas partes. O sea, nosotros cuando iniciamos este caso judicial en Paraguay era justamente porque se hizo una solicitud de acceso a la información y no fue respondida. Y hubo que peregrinar durante años en la justicia, pero al final justamente este activismo individual de un ciudadano acompañado por organizaciones de sociedad civil generó esta situación. A veces hay que ver el contexto de cada país y cuáles son algunas necesidades, pero bueno, tal vez puede ser que haya resistencia a algún tipo de información, por ejemplo, en cuanto a manejo de dinero público. Pero esta no es una herramienta exclusivamente de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en Uruguay hubo una organización, de hecho la organización del actual relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana, solicitaban información acerca de cuál era el estado de edilicio de todas las escuelas públicas del país. Y se encontraron que menos del 10% estaban habilitadas. Eso llevó a una reforma muy importante para poner a las escuelas en condiciones. Y eso tal vez es lo que le llega más a la gente. O sea, vincular este derecho con cuestiones que hacen a la calidad de vida. ¿Cuán útil, y esto es acceso a la información, sería para que cualquiera de nosotros, a través de un teléfono celular, pudiéramos saber cuáles son las escuelas que están más cerca de nuestras casas, las escuelas públicas y privadas, y cuál es el ranking de esas escuelas? A veces, y esto también se dio en Uruguay, pero sí en Uruguay, donde se llevaron la sorpresa de que escuelas de la periferia de Montevideo tenían mucho mejor desempeño académico que las que todo el mundo suponía que en las mejores. Y eso llevó a un replanteo justamente de las políticas de educación. El derecho de acceso a la información también sirve para estas cosas. Entonces es importante vincular el derecho de acceso al cumplimiento de otros derechos fundamentales que elevan la calidad de vida de la gente. Sí, yo pienso que los obstáculos, resistencia para el cumplimiento de las leyes de acceso a información en las Américas, existe mucha similitud en muchos de nuestros países, y precisamente por esa característica es que desde hace ya 10 años decidimos organizar lo que es esta Alianza Regional por la Libertad de Expresión y Acceso a Información Pública, que actualmente articula 23 organizaciones de 19 países. Entre la Fundación Violeta Barrios, que es la que está... Correcto. Sí. El socio local en Nicaragua es la Fundación Violeta Barrio, y por eso estamos aquí, para tratar de compartir experiencia, conocer cuáles son todos los obstáculos que se están presentando en todos nuestros países, conocer también las buenas experiencias, que creo que es el punto más importante, porque parece ser que la tendencia no es suficiente tener información disponible, sino también tenemos que evaluar cuál es la calidad de la información. Existe en algunos de nuestros países que tenemos ya en los portales el presupuesto general de la nación. Pero si el presupuesto general de la nación está en un formato cerrado, en un formato JPG o en un formato PDF, ese presupuesto no sirve para nada. Entonces nosotros queremos que esté el presupuesto, pero que ese presupuesto esté en formato abierto, en base de datos, que esté en Excel, para que el periodista que quiera investigar, que quiera profundizar, tenga facilidades de mover los números, los datos, para analizarlo, porque en el caso de la República Dominicana, el presupuesto en PDF es un material de este tamaño que es imposible en un tiempo ágil poder hacer un análisis. Para eso lo ponen así. Exacto, entonces la tarea es que esté la información, pero que la información esté abierta y que permita el análisis. Entonces, si bien es cierto que en toda la región vamos avanzando en cuanto al derecho a la información, siempre vamos teniendo desafíos que vamos identificando en el camino. La nueva ola de toda la región, de los países que han firmado la Alianza de Gobierno Abierto, y toda esta cultura o principio de gobierno abierto, donde el acceso a información se convierte en un eje fundamental que permita esa colaboración Estado-sociedad. Acá tengo un mensaje que dice: el desorden y la falta de una cultura de sistematización en las instituciones del Estado de Nicaragua hace que no haya información oportuna, dice este mensaje. Por otro lado dice: ¿cómo trabaja la Contraloría General de la República en sus países y cuántos contralores tienen? Porque nosotros los nicaragüenses tenemos un racimo de 5 contralores y 3 suplentes, pero no controlan ni informan nada. Totalmente de acuerdo con este mensaje de este amigo o amiga. Dice por acá otro mensaje: en Nicaragua no se respeta en lo más mínimo ni siquiera la Constitución,
que es la ley por supremacía, la ley sobre todas las leyes, sobre toda ley. ¿Qué podemos esperar de los demás cuerpos de ley? En Nicaragua no hay acceso a la información pública. Son comentarios y preguntas a los contralores. ¿Cómo trabajan las contralorías en sus países? ¿Cuánta información brindan a los ciudadanos y a los periodistas? Sí. Mira, creo que hay un comentario muy importante que tenemos que tener en cuenta para garantizar la complementariedad de la ley de acceso a información. Todo el tema del sistema de archivo público es muy importante, sobre todo los archivos históricos, los archivos de gestión, porque para que las instituciones públicas estén en la capacidad de tener información disponible de manera oportuna, también tienen que tener un proceso de organización de archivos, y sabemos que en la región tenemos debilidades en ese sistema de archivos públicos. Entonces ahí hay un desafío también importante a tener en cuenta de qué debe pasar para garantizar la complementariedad del tema de acceso, leyes de archivos, está el tema de datos personales también, que es otra ventana que hay que tener en cuenta para garantizar ese derecho a la información. En relación a los órganos de control, bueno, en el caso de la República Dominicana tenemos un control interno, un control externo. El control interno, lamentablemente, el contralor depende del Poder Ejecutivo. O sea, el presidente de la República nombra el Contralor General de la República. Depende de él. Depende y lo nombra. Lo que quiere decir que ese control queda un poco mediatizado. Y por otro lado tenemos el control externo, que es ejercido por 5 miembros de lo que nosotros conocemos como la Cámara de Cuentas, que ha jugado un papel muy pobre en los últimos años. O sea, ciertamente los mecanismos de control están llamados a jugar un rol fundamental, pero que existen muchas debilidades en nuestros países, tanto el control externo, el interno, y el fundamental, o uno muy importante, que es el control legislativo. O sea, es el Congreso en su labor de fiscalización, que parece ser que en las Américas todavía el Congreso no ha dado ese paso, y el Congreso se ha quedado en una función únicamente de legislar, y esa función de representación, de controlar, de fiscalizar, parece que todavía está muy débil, que está en una fase incipiente. Ahora, ¿a qué apostamos nosotros? Porque muchas veces vemos las debilidades en los órganos de control, pero no vemos las debilidades en el control del soberano, del pueblo. ¿En qué está el control social? Tenemos que ver eso, ¿en qué está el control social? ¿El Contralor está funcionando? ¿La Cámara de Cuentas está funcionando? Sí o no, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Entonces de ahí la importancia de demandar información, de solicitar información y de ejercer ese control social. Yo le llamo al control ciudadano, al control social, yo le llamo el papá de los controles. Dice por acá un mensaje: el órgano rector tendría que ser la Contraloría para no inflar el aparato del Estado. Este es otro comentario. Pero me llama la atención que dentro de lo que hemos hablado mencionamos a Costa Rica como un país que no tiene ley de acceso a la información. ¿Qué pasa? Ustedes que forman parte de la alianza, ¿han conocido por qué Costa Rica no tiene una ley? O sea, lo entiendo de Bolivia, que tiene un gobierno que no le gusta mucho que la prensa se meta en sus cosas, ¿verdad? Venezuela, no está de más hablar de eso, pero Costa Rica sí me llama la atención. ¿Han tenido alguna información de por qué Costa Rica no tienen una ley de acceso? Bueno, ellos siempre dicen que porque no la necesitan. ¿No la necesitan? Porque según nos cuentan los amigos ticos, cuando se solicita información, esa información está, y cada vez que ha sido demandado este derecho ante los tribunales, siempre ha sido reconocido. Pero si es cierto eso, que claro, bien, ¿no? Entonces decimos, fantástico. Excelente. De todos modos, ahora quieren, para evitar que eso no sea simplemente una moda y quede perenne en el tiempo, quieren una ley. Están ellos trabajando en una ley de acceso a la información sobre la base de la ley modelo de acceso a la información, con el apoyo de la Alianza Regional. Pero en general, y eso sí es cierto, uno lee los fallos de los tribunales ticos y son bastante interesantes. Sí. ¿Ecuador está dentro de los países que no tienen, o sí? ¿Sí tiene Ecuador tiene una ley. ¿Cómo se cumple la ley en Ecuador? Con un presidente como Correa que hace un balance de la prensa mala o la prensa buena en relación a cuánto lo maltratan a él, o cuánto lo critican, o cuánto lo alaban. ¿Cómo es el caso de Ecuador, lo que conocen ustedes? Me imagino que tiene que haber una resistencia, como existe en casi todos nuestros países, porque hay un mismo hilo conductor
entre los distintos países de la región que impiden que este derecho pueda avanzar mucho más. De ahí la importancia de la articulación de los ciudadanos al interior de cada país y la articulación regional, de manera que permita hacer mayores niveles de incidencia, de colaboración, para que se pueda avanzar en este derecho. Es un poco la tarea que estamos tratando de hacer desde la Alianza. Cada país tiene matices distintos, diferentes, pero sí nos vamos a encontrar siempre con funcionarios públicos, con actores que no entienden o no dan paso a esta nueva modalidad, que es la expresión genuina de la soberanía popular. Entonces, de ahí la importancia de que podamos tener mayores niveles de coordinación, de articulación, y que podamos avanzar en toda la región con estos temas. Dice un mensaje acá, el último que leo, dice: puro papel que aguanta todo. Dice: el presidente de Nicaragua viaja en vuelos carísimos con su familia y a nadie se le rinde cuentas. Sus hijos viajan como superministro. Y ese es un punto que creo yo que nosotros los nicaragüenses no debemos dejar nunca de hacer énfasis. Nuestro derecho a saber el manejo de nuestros recursos. Porque por mucha razón que quiera ponérsele, por mucho muro o muralla que se le quiera poner a la información pública, lógicamente nosotros tenemos derecho a saber que el presidente, cuánto vale el avión en el que viaja, por qué viaja en ese avión, cuántas personas le acompañan, por qué le acompañan esa cantidad de personas, por qué van sus hijos con él siempre, ¿verdad? ¿Por qué hay una serie de gastos ahí que nosotros quisiéramos profundizar y que se nos está ocultando? Es decir, tenemos que hacer énfasis, pero depende de, como dicen los amigos acá, del ciudadano. Y con eso quisiera que hiciéramos los comentarios finales, porque el tiempo se nos ha acabado. ¿Cuáles son las recomendaciones que harían ustedes a los nicaragüenses, que tenemos una ley de acceso a la información pública que se cumple en un 0.01% a lo mejor, y que en el resto estamos esperando a que se cumpla en totalidad? Bueno, yo creo que lo importante es que tienen una ley, tienen un marco que regula el derecho. Es importante conocerla, estudiarla, utilizarla, demandar información. La única manera, una de las vías para garantizar que ese derecho se respete es utilizándolo, que el mismo no se quede en nuestros archivos, que no se quede en nuestros anaqueles. Sabemos que la tarea es difícil, sabemos que no es una tarea fácil, pero que necesita de la participación de la ciudadanía, demandando información tantas veces como sea necesario hasta obtener resultados de entrega de información, que es una obligación de las instituciones del Estado, y sobre todo verlo como un derecho. Y los derechos se exigen, y así es que se construyen las democracias. En la misma línea, yo quiero volver al ejemplo de Paraguay, porque cuando este señor, vecino llamado Daniel Vargas Telles, pidió información sobre el salario de funcionarios, lo que le contestó vía judicial la municipalidad es, y es textual: ¿qué le importa? No se ruborizaron por decirle qué le importa, lo han escrito con membrete oficial y todo lo demás. Eso fue en 2007. En 2013 fue la persistencia ciudadana, fue la alianza entre ciudadanos con organizaciones. Yo le digo a los nicaragüenses, si quieren acceder a la información, alíense con las organizaciones que están trabajando en esto, sean persistentes en la lucha, porque esta es una lucha de largo aliento. Pero justamente la repetición, el ejercicio del derecho, la utilización de la ley. En Paraguay también teníamos en la Constitución directamente garantizado el derecho de acceso a la información. Y contestaron: ¿qué le importa? El tema es la persistencia, el tema es el seguir y en buscar aliados internacionales. En Paraguay, si no hubiera sido por el trabajo de las organizaciones de la Alianza, que vinieron enorme cantidad de veces al país a hablar con legisladores, a hablar con integrantes del Poder Ejecutivo sobre la importancia del tema de la ley de acceso a la información, hablando con periodistas. Ojo, esto es una ley resistida por un sector del periodismo, porque decían que ponía cortapisas a la libertad de expresión. Todo eso hubo que vencer, pero fue un trabajo de persistencia, fue una lucha ciudadana continua, persistente, y que hoy lleva a que tengamos una muy buena ley de acceso a la información, y donde cosas que antes nos parecían imposibles, hoy sean cuestión cotidiana. Es lucha ciudadana, ejercer ciudadanía, eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre al momento de pensar nuestro derecho a saber cómo se maneja el dinero que sale de nuestros bolsillos, que va al Estado y que se debería traducir en obras que tienen costos reales, ¿verdad?, en que se maneje la cosa de manera transparente y que nosotros estemos satisfechos con cómo se ocupa nuestro dinero. Gracias, Ezequiel, gracias, Carlos. Suerte en el panel, amigos televidentes y oyentes. Siempre les agradezco su sintonía. Nos encontramos miércoles y recuerden, no hay mañana sin café. Estás despierto.